Hola a todos, en este problema nos piden calcular la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Entonces, en este grupo de problemas de este libro vamos a utilizar la ley del coseno y la ley del seno, ¿no? Muy aparte de que existen otros métodos, pero es este método el que nos piden que utilicemos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la fuerza resultante es igual a la suma del vector fuerza 1 más el vector fuerza 2, los cuales los tenemos ubicados aquí y nos están dando las magnitudes. Entonces, como esta armella realmente no la necesitamos, la quitamos del problema. ¿Por qué? Porque nosotros solamente necesitamos los vectores y sus direcciones respecto de los ejes coordenados. No necesitamos ningún otro dato más. A esto se le llama diagrama de cuerpo libre. Aquí nos apoyamos en la ley del paralelogramo. ¿En qué consiste? Que a partir de las puntas de estos dos vectores vamos a trazar líneas paralelas a ellos. Es decir, una paralela al vector fuerza 1 y una paralela al vector fuerza 2. ¿Con qué intención? De armar un paralelogramo, ¿no? Así como su mismo nombre lo indica. Entonces, a partir de aquí, lo que nos interesa es esta intersección. ¿Por qué? Porque hasta esa intersección vamos a trazar el vector fuerza resultante desde la unión de las colas, ¿sí? Gráficamente, esto vendría a ser el vector fuerza resultante. Si este gráfico estuviese hecho a escala, los ángulos y los tamaños de los vectores, solamente tendríamos que medir este vector, ¿sí? La distancia o la longitud de este vector para saber cuál es su magnitud y también medir este ángulo para saber su dirección. Ahora bien, como no está hecho a escala, ¿sí? Y tenemos que aplicar este método, ¿qué hacemos? Armamos un triángulo de fuerzas. ¿Y cómo lo armamos? Podemos desplazar el vector fuerza 1 para acá o el vector fuerza 2 hacia este lado. De esta manera, como hemos dicho, armamos un triángulo de fuerzas. Hasta este punto lo tenemos bastante avanzado el problema. Ahora bien, para nosotros saber la magnitud de la fuerza resultante ayudándonos en la ley del coseno, necesitamos saber la magnitud de los otros dos lados y el ángulo que forman entre ellos. En este caso, la magnitud de estos dos vectores sí lo sabemos, pero nos faltaría calcular ese ángulo. Entonces, si yo tengo que este ángulo mide 45 grados y sé que los ejes X y forman un ángulo de 90 grados, eso quiere decir que este ángulo mide 45 grados. ¿Y para qué necesito este ángulo? Porque yo también sé que este ángulo completo mide 180 grados. Entonces, 180 menos 30 menos 45 es igual a 105 grados. Y me dirás, si estamos hablando del triángulo y necesitamos este ángulo, ¿por qué calculas el paralelogramo? ¿Sí? Porque si estamos hablando de un paralelogramo, como es este de aquí, al saber este ángulo, quiere decir que este otro ángulo es igual, con lo cual nos quedaría de este modo. Ahora bien, los cuatro ángulos de un paralelogramo deben sumar 360 grados. Eso quiere decir que 360 menos 210 será igual a 150 grados que se reparten entre este y este otro ángulo. Ahora, si sabemos que esos dos ángulos son iguales, vamos a tener que es igual a 75 grados el ángulo que forman estos dos vectores. Y ahora sí cumplimos las condiciones para poder aplicar la ley del coseno. Entonces, para saber la magnitud del tercer lado, que en este caso sería la magnitud de la fuerza resultante, es igual a la raíz del primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Aquí resolvemos esta raíz y ya obtenemos la magnitud de la fuerza resultante, ¿no? Que es aproximadamente 393 libras. Entonces, con esto nosotros ya cumplimos esta parte, la magnitud de la fuerza resultante, pero también al tener esta magnitud ya podemos aplicar la ley del seno. ¿Por qué? Porque ya cumplen las condiciones, sabemos la magnitud de los tres lados y al menos uno de los ángulos dentro de este triángulo. Entonces ya podemos hacer nuestras igualdades. ¿Qué nos dice la ley del seno? Que a cada magnitud o a cada longitud del triángulo le corresponde el seno del ángulo opuesto. En este caso, si la fuerza resultante es 393, le corresponde el seno de 75 grados. A la de 250 le corresponde el seno del ángulo teta, mientras que a la de 375 le corresponde el seno del ángulo alfa. Entonces, de este modo es que tenemos que armar nosotros nuestras relaciones. Ahora, ¿qué nos interesa? ¿Saber el ángulo de teta o saber el ángulo alfa? Lógicamente nos interesa saber alfa, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que como los tres ángulos forman 180 grados, sería 180 menos 75, 105 grados. 105 grados se tiene que repartir entre estos dos ángulos. Entonces, puede ser que uno de los ángulos nos dé más de 90, ¿no? Y el otro nos dé un ángulo pequeñito. Puede dar la situación. Sin ir más lejos, hemos visto un caso parecido en el problema 2.1, ¿no? Que generó bastante controversia en los comentarios de un video que hice anteriormente. Entonces, aquí vamos a desarrollar primero el ángulo teta. Muy aparte que no lo necesitamos, ¿eh?
lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Y bueno, seno del ángulo θ es igual a 250 por seno de 75 entre 393.2. Aquí se multiplica en aspas, ¿vale? Entonces ya con esto prácticamente sé el valor del ángulo θ, que vendría a ser igual a arcoseno o seno a la menos 1, que es lo mismo, de esta fracción. Ángulo θ es igual a 38 grados. Aproximemos a 35 para hacer aquí una comparativa. Entonces, si yo tengo que este vale 75 y este vale 35, ¿no? Aproximadamente, serían 80, 110. Eso quiere decir que alfa debe valer aproximadamente 70, ¿no? Porque los tres deberían sumar 180. Entonces, si yo resuelvo la igualdad para hallar alfa, multiplicando en aspas estos dos valores, tengo que alfa es aproximadamente 70, como hemos dicho, ¿no? 67.11. Entonces, si yo sumo estos dos valores, estos dos me deben dar 105 para poder llegar a los 180 que necesita este triángulo, ¿no? Y esto es correcto. Hasta aquí sí me da. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo primero alfa y me dicen, no, mira, me ha dado 70 aproximadamente, ¿no? Y está cerca de 90. Sí, pero tienen que darse cuenta de que aquí 90 grados, el de acá sería aproximadamente, si aquí hay una diferencia de 20 grados, este vendría a ser aproximadamente 110 grados, porque la diferencia también tendría que ser de 20 grados. Entonces, 110 más 75 ya es 185, ya nos estamos pasando mucho. Entonces, como les expliqué en el problema 2.1, donde sí hubo un ángulo que estuvo bastante cercano al 90 y nos daba dos valores para uno de estos ángulos, ¿sí? Ya que el seno de ambos ángulos es igual, exactamente igual, entonces ahí sí se genera un problema, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Si calculamos alfa y nos da este valor, ¿hace falta comprobar? Realmente no hace falta comprobarlo, pero ¿es necesario? Yo pienso de que sí, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos ayuda bastante tener el valor de alfa y tener el valor de teta y saber que los tres ángulos cumplen la condición de que sumados sea 180 grados, ¿no? Entonces, sabiendo ya el valor de alfa, que ya está definido 67.11 grados, quiere decir que 30 más 67 nos estamos pasando ya de los 90 que forman los ejes X, Y. Eso quiere decir que este gráfico está mal elaborado, ¿no? Ya que la fuerza resultante no estaría ubicada en este cuadrante 1, sino estaría ubicada en el cuadrante 4. ¿Cómo? De este modo. Y aquí surge otra pregunta. ¿Es necesario volver a graficar? Mira, si lo tienes claro, no hace falta volver a graficar. Pero si no lo tienes claro, lo mejor es que lo hagas. ¿Por qué? Porque así no te estás complicando la vida. Mira, te piden la dirección de esta fuerza resultante medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Eso quiere decir que a partir de este eje X, tú vas a trazar antihorario, o sea, quiere decir contrario a las agujas del reloj. Si así son las agujas del reloj, si así es el movimiento de las agujas del reloj, antihorario va en esta dirección. O sea, vas a necesitar este ángulo, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que si tú lo dejas graficado de este modo, puedes tener el problema de que pienses que este es el ángulo. Por eso digo, si lo tienes claro, no hace falta graficarlo. Pero si tienes alguna duda, lo mejor es que lo vuelvas a graficar. Entonces, como ya hemos dicho, necesitamos este ángulo al que llamaremos phi. Phi viene a ser la dirección de esta fuerza resultante medida en sentido antihorario, ¿no? Que es lo que nos pide el problema. Entonces, ¿yo puedo calcular directamente este valor de phi sabiendo todos estos datos? Directamente no. ¿Por qué? Porque necesito saber cuánto mide este angulito beta, que era lo que nos excedíamos de los 90 grados que teníamos aquí inicialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo este ángulo beta? Pues beta es igual a 30 más 67.11 menos los 90 grados que tenemos en este cuadrante. Esto nos da un valor de beta de 7.11 grados. Entonces, si yo sé que todo mide 360, yo ya puedo calcular el valor de phi como 360 menos 7.11. Con esto ya tengo que la dirección de esta fuerza resultante es igual a 353 grados en sentido antihorario desde el eje X positivo con una magnitud de 393 libras. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo y más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, comparte el video si te sirvió y suscríbete para tener más contenido como este. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión?